Buenas noches, mis hermanos, es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas, así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hoy vamos a leer solamente dos versículos, creo los últimos dos versículos que nos faltó la semana pasada. Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Quiero invitarle a que lea conmigo. Dice la palabra de la siguiente manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oremos. Señor, en esta noche una vez más, en nuestro tiempo de adoración, nos presentamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas. Señor, que aún al estudiar esta sección, que quizás aparentemente puede no aplicarse directamente a nuestra vida, Señor, podamos encontrar principios que son aplicables a nuestra vida, que podamos aplicar lo que el apóstol Pablo nos recuerda en Corintios, que el que mire que tenga cuidado de no caer. Señor, así que abre nuestro entendimiento y danos la capacidad para entender tu palabra. Permite, Señor, que como predicador, Señor, pueda hablar alineado a tu palabra. Señor, que no sea un obstáculo a presentar tu palabra. Que no hable lo que mis deseos quieren, Señor, sino que hable lo que tu palabra quiere decir. Que tu pueblo, Señor, su mente, su corazón, pueda ser un terreno fértil para tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? Está bien hasta donde yo miro. Aquí está good como dicen en English. ¿Está bien? Aquí está todo bien según veo yo. Comenzamos la semana pasada esta sección que parte del versículo 10 hasta el versículo 16. Ya tocamos una parte y quería recordar algo que miramos en el versículo 10 con respecto a los falsos maestros, que dice que debemos enseñar la sana doctrina para convencer a aquellos que se oponen. Y cuando pensamos en la palabra convencer, no es la idea que algunos han tratado hoy, es que le insisten y le insisten y le insisten a las personas tratando humanamente de convencer a las personas. Pero no es un convencer de transformar el corazón, porque eso está fuera del alcance de los hombres. Eso es algo que solamente puede hacer ¿quién? Dios. Dios es el que convence los corazones. Solamente Dios puede hacer que una persona nazca de nuevo. Así que cuando estamos hablando de convencerlos ahí en el versículo 10,
Estamos hablando de presentarnos delante de estos hombres, ¿con qué? Con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra. Mostrarles la maldad de sus corazones, mostrarles cuál es su verdadera condición delante de Dios con la palabra de Dios. Entonces, al referirnos a convencerles, es mostrarles la verdad con el Evangelio de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Tito, Tito, busca hombres fieles al Evangelio, retenedores de la palabra de Dios, para que ellos puedan exhortar, puedan edificar a la iglesia del Señor, para edificar a las ovejas, y que nuestra vida esté centrada siempre en Cristo. Parte del Evangelio, como he dicho hasta ahora, no solamente es predicar el Evangelio, sino edificar la iglesia, pero también involucra taparles la boca a los falsos maestros. De hecho, nuestro tema pues lo hemos puesto, hay que taparles la boca. Y el versículo 13, que también estudiamos, el apóstol Pablo dice que tenemos que hacerlo duramente, hay que reprenderlos duramente, con el objetivo de que sean sanados en la fe. O sea, la idea no es destruirlos, la idea no es humillarlos, la idea no es creernos más que ellos, sino que al final ellos puedan ser restaurados a la verdad. Pablo también nos hablaba de las fábulas judaicas y de los mandamientos de hombres, ¿no? Todo este poco de cosas que los hombres nos inventamos para tratar de atraer a la gente. Y me gusta lo que el apóstol Pablo, al menos en 1 Corintios 1:23, habla, él decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ese debe ser el mensaje de nosotros como iglesia, predicar a Cristo crucificado. Nos congregamos no para entretenernos, no para tener un tiempo de socialización, sino que hemos venido a predicar el mensaje, a estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando los maestros, al menos en esta congregación, tratamos de enfatizarle que ellos enseñen a los niños, no es enseñarles la grandeza de David y cómo David con una piedra mató a un gigante. No es tanto enseñarles lo valiente que fue Moisés al sacar al pueblo de Egipto. Ese creo que no es el punto. La enseñanza es mostrarle a sus niños a través de ese evento el poder glorioso de nuestro Dios, obrando a través de sus hijos para su pueblo, manifestando a Cristo. O sea, cuando estudiamos la historia de David y Goliat, tenemos que ver a Cristo allí. Cuando estudiamos a Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto, tenemos que ver a Cristo allí. Cristo es el centro. Y todo tenemos que apuntarlo a Cristo. Entonces también hicimos esta pregunta: ¿qué hacer con estos falsos maestros que tienen tantas falsas enseñanzas que corrompen nuestras vidas? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, dijimos que hay que hablarles directamente y firmemente el Evangelio, silenciándolos con la verdad. Y parte de nuestra responsabilidad como iglesia es no escucharlos. Nada de lo que ellos están diciendo ni compartirlos. Antes bien, debemos compartir la sana doctrina para que la gente también sea expuesta a la verdad del Evangelio. Y esto es peligroso, que cuando las falsas enseñanzas se propagan, porque la iglesia de Cristo es afectada, la gloria de Cristo es pisoteada. Se necesitan hombres y mujeres valientes que proclamen el mensaje de Jesucristo. Llegamos al versículo 15 y versículo 16, donde el apóstol Pablo allí nos va a describir dos cosas sobre estos falsos maestros.
nos va a dar una descripción interna de ellos, versículo 15, y el versículo 16 nos va a dar una descripción externa de lo que ellos son. Leamos una vez más el versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Posiblemente usted pueda decir, bueno, pastor, este versículo como que, ¿qué tiene que ver con el contexto? Es bueno recordar que el contexto de los judíos, ellos creían que podían ser aceptables delante de Dios mediante ciertas cosas externas que ellos tenían que hacer, unas ceremonias meticulosas o bien, meticulosas, tradiciones que apuntaban más a los hombres. Ellos pensaban que al hacer eso eran purificados. La idea era que tratar de abstenerse de ciertas cosas iban a agradar a Dios, iban a ser más aceptables delante de Dios, sin importar el interior. Eso es lo que tiene que quedar claro. A ellos no les importaba el interior. Lo importaba era que su experiencia, su apariencia externa estuviera correcta. Entonces los judaizantes encontraban ciertas actividades externas de purificación. Vaya por ejemplo conmigo a Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 8. Y mientras usted lo busca, recuerde algo. La herejía fundamental de cualquier religión falsa es enfocar la justicia basada en acciones externas sin tener en cuenta lo que pasa en el interior. Marcos 7, versículo 1 al 8. Puede indicar con un amén cuando lo tenga. Mire lo que dice. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Este pasaje lo leímos la semana pasada. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Mire por un momento allí. Ellos están más preocupados, ¿por qué? Por el exterior, pero ¿qué dice el pasaje, la última parte del versículo que estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué dice el versículo? La última parte. Los condenaban, o sea, las manos bien limpias, pero estaban condenando. Porque los fariseos y todos los judíos, ahí va, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, sí, muchas veces no se lavaban las manos, no comen. O sea que una me lavo dos veces, peor que el COVID cuando estábamos en el COVID. Había que hacerlo ahí varias veces. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O una cosa es que usted se lave las manos por higiene para poder comer, que eso es correcto, y otra es que usted está diciendo, me la voy a lavar, porque entonces eso me va a purificar el alma o el espíritu. Ese era el problema que tenían ellos. Ojalá y fuera así de fácil. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Paremos por un momento allí. Mira la pregunta. Ellos no le están preguntando por qué sus discípulos violan los mandamientos que el Señor ha puesto. ¿Por qué sus discípulos no hacen lo que Dios está pidiendo que tengamos que hacer? La pregunta fue, ¿por qué sus discípulos no hacen qué? Lo que los ancianos, lo que los hombres han impuesto. Respondiendo Jesús, versículo 6, les dijo, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muy limpios, pero su corazón estaba que apartado. Es decir, su corazón estaba pensando en otra cosa. Dice versículo 7, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejan el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Lo que yo entiendo aquí, que el Señor Jesús está diciendo, es que los lavamientos de los jarros y los vasos de beber que mencionan ellos atrás, no había sido dado por Dios. Porque Él dice ahí, aferrándose a la tradición de los hombres, versículo 8, perdón, porque dejando a un lado el mandamiento de Dios, pero sí se aferran a la tradición de los hombres. Aquí tenemos una explicación de la misma palabra de Dios, de cómo las cosas de estos hombres intentaban hacer para presentar una aparente pureza. Eran cosas externas que, si lo interno no está limpio, de nada sirve. De nada sirve que usted y yo tomemos el vaso que vamos a tomar y lo limpiemos muy bien por dentro, por fuera, perdón, pero por dentro sigue sucio. Porque entonces la agüita o la bebida que usted ponga ahí limpia, automáticamente, ¿qué va a pasar? Se va a ensuciar. Pero las manos están limpias, eso es importante. El vaso por fuera esté limpio, eso es importante. ¿Te recuerda las palabras del mismo Jesús en Mateo 23? Cuando el Señor les dijo, hipócritas, porque limpiáis el vaso por fuera, pero por dentro está llenos de robo e inmundicia. Recuerda cuando estudiamos las últimas semanas del Señor Jesús aquí en la tierra. Una de las cosas que miramos fue que ellos estaban preocupados porque todo pasara rápido para poder ir a celebrar el día de reposo. Pero durante todo el proceso, para impulsar las cosas, no tuvieron ningún problema de mentir, de sobornar, con tal de que se cumpliera el objetivo que ellos querían de matar al Señor Jesús. Hay otro versículo que el mismo Señor Jesús lo dice y a veces lo he mencionado en algunas conversaciones personales con las personas, ¿no? Cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, lo más mínimo están ahí, pero lo grande se hacen los locos. Hermanos, sin Cristo todo está contaminado. Sin Cristo todo está sucio. No hay purificación del alma, no hay limpieza del alma, del corazón, si Cristo no interviene. Podemos hacer todo lo que queramos externamente. Lo podemos aparentar, pero si Cristo no está en el corazón, hermano, no hay purificación. Vamos a Colosenses 2, versículo 20 al 23. Colosenses capítulo 2. ¿Lo tiene? No, no lo tiene. Colosenses 2. Ahora sí. Dice, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Porque como si vivimos en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, aquí va a empezar el apóstol a presentar lo que los hombres dicen, ¿no? No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que está diciendo es que los apetitos de la carne no son controlados por esas cosas.
es por la obra del Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestras vidas. Es el someternos a Dios cada día. Eso es lo único que controla los apetitos de la carne. Isaías 1:18 lo dice claramente, que el único que puede purificar nuestra vida es el Señor. Mire lo que dice. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hermanos, solamente Dios puede limpiar el corazón y la mente. Entonces Pablo dice aquí, volviendo a Tito, todas las cosas son puras para los puros. Es decir, si eres puro internamente o has sido limpiado internamente, todo lo que hagas va a demostrar esa pureza. O sea, la verdadera religión o el verdadero cambio comienza de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Y esa es la confusión que tenían los judíos, porque ellos pensaban que llegó un punto de que usted y yo, cuando estudiamos la Escritura, sabemos que todos los ritos, todas las ceremonias, todas las ofrendas apuntaban ¿a qué? A lo que Cristo iba a hacer. Pero para ellos llegó un punto donde todo se convirtió en la prioridad y perdieron de vista a Cristo por las ceremonias. Estaban equivocados y pensaban que solamente hacer las ceremonias era suficiente. Por eso el apóstol dice, todas las cosas son puras para los puros. Luego sigue diciendo, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Lo que dice es que si su interior está podrido o corrompido, todo lo que hagas va a manifestar lo podrido que está tu corazón. Es lo que el Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón, ¿qué va a hablar? Va a hablar la boca. Esta es una verdad importante. Mira lo que sigue diciendo el pasaje 15. O antes de decirle eso, déjeme decirle esto. Nadie puede volverse más puro o espiritual, más espiritual, por observar tradiciones impuestas por los hombres. Lo único que hace es esclavizarse más. Ahora mire lo que dice el versículo 15 al final. Estaban tan contaminados por dentro que mire cómo termina, versículo 15. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cuál era el problema de estos hombres? Según lo que acabamos de leer. ¿Cómo estaba su mente y su conciencia? Corrompida, totalmente que dañada. O sea, con esta frase, el apóstol Pablo nos está mostrando la profunda contaminación interna de estos falsos maestros. Y hagamos un matiz aquí. Es la profunda contaminación no solo de los falsos maestros, sino de toda persona que no está en ¿quién? En Cristo. Esa es la condición. Amigo que me está escuchando, ya sea aquí presente o a través de las redes sociales, si tú no estás en Cristo, esta es la condición de tu vida. Tu mente y tu conciencia están podridas. Están contaminadas. En algún momento usted ha observado una fruta desde afuera. Usted la ve por fuera y usted pensó, qué bonita que se ve, debe saber bien rico. Pero cuando usted la abre, descubre que estaba podrida. Creo que todos hemos experimentado eso y uno dice, oh, wow, la tristeza. Tan ricas que se veían las manzanas o las naranjas o lo que sea. Dice el pasaje, su mente. Su mente, estamos hablando varias cosas. Estamos hablando de intelecto. Estamos hablando de
sus facultades para discernir. Y necesito que usted le ponga atención a esto, las facultades para discernir, porque es importante a lo que vamos a ir diciendo. Cuando hablamos de mente, estamos refiriéndonos a los pensamientos, estamos refiriendo a los deseos, estamos refiriéndonos a los propósitos. Es decir, que sus deseos, sus propósitos, sus facultades de discernimiento, sus pensamientos, ¿cómo están? Podridos o contaminados, la palabra que usted quiera hacer. Cuando hablamos de mente, también estamos hablando de su juicio moral, es decir, su capacidad de dar juicio. Su sentido, se lo pongo de otra manera, su sentido de diferenciar entre el bien y el mal está ¿qué? Contaminado. Por eso la Escritura dice que en el mundo a lo malo le dicen que está bueno y a lo bueno le dicen que está. ¿Por qué? Por lo que dice el pasaje aquí. Su mente está contaminada, está corrompida. Mente también incluye entendimiento, la capacidad de entender las cosas. Ahora yo le hago esta pregunta. ¿De qué entendimiento está hablando aquí? ¿De las ciencias humanas? ¿Será que no entienden matemáticas? ¿Será que no entienden, no sé, sociales? ¿Será que no entienden sociales, ciencia? No, no está hablando de ese entendimiento. Está hablando del entendimiento con respecto a quién. A Cristo. Ellos no entienden a Dios. Su entendimiento les impide entender lo que Dios dice, porque su entendimiento, dice el pasaje, está ¿qué? Corrompido. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Esperemos que con esto aguante. Romanos 1, 18, ¿lo tiene? Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que el apóstol Pablo me está diciendo aquí es lo que el Salmo 119 dice, el Salmo 19 dice. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que nos está diciendo estos dos pasajes es que cuando vemos los cielos, vemos la naturaleza, nos está diciendo alguien inteligente lo creó. Como si yo le digo a usted, por ejemplo, ese celular inteligente que usted maneja fue el resultado de una explosión. Usted me va a decir un momento, señor pastor, pero a esa situación, detrás de ese dispositivo electrónico, hay una mente pensante que lo diseñó y lo organizó para que funcionara así. Bueno, porque cuando tenemos que hablar del universo, tenemos que hablar de Dios, decimos, no, es el resultado de la famosa
teoría que todos hemos estudiado en la escuela que se llama el ¿qué? Big Bang, la grande explosión. Pablo dice, no tienen excusa. Versículo 21, mira lo que sigue diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo veo a los científicos estos con grande capacidad para explicar cuestiones del universo que uno no entiende, y ellos las explican con tanta claridad para que luego dicen, no, Dios no existe, esto es resultado simplemente de la evolución o de una explosión. ¿Por qué no pueden hacer eso? Porque su mente está ¿qué? Corrompida a todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos le pueden explicar a usted toda la teoría de Pitágoras, todas las matemáticas que usted quiera entender, el cálculo, física y todo eso, perfecto. Pero cuando tiene que hablar de Dios, están entenebrecidos. Versículo 25, ahí en Romanos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es por eso que muchas gentes ven las manifestaciones gloriosas de nuestro gran Dios y lo siguen negando. Ellos dicen, producto de la casualidad, somos producto de la evolución. No, hermano, y creo que muchos de nosotros lo hemos estudiado hace muchos años, quizá algunos lo estudian más fresco, pero cuando se estudia el sistema solar y ver que todos estos, por lo menos lo que nos enseñaron, ¿no? Estos planetas girando en su órbita sin que ninguna se salga, tiene que haber el poder de Dios. Los dos movimientos de la Tierra, no rotación y traslación, no, que estamos haciendo dos movimientos en el mismo momento. Así no me acuerdo cómo va el otro. Dos movimientos en la misma situación. Perfección, no producto de la evolución. Producto de la explosión. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué los ateos tienen que esforzarse tanto para probarnos que Dios no existe? Tienen páginas web por todo lado para tratar de probarnos a nosotros que Dios no existe. ¿Por qué yo tengo que probar algo que no existe? Mire cómo el apóstol describe cómo era la mente nuestra antes de conocer a Cristo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 16. 2 Corintios 3. ¿Lo tiene? Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en él, con el, su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El velo se quitará. ¿Qué es lo que quita? ¿La inteligencia suya? ¿La capacidad suya? La obra de Dios. Y mire lo que dice hasta el día de hoy. Cuando leen, por eso muchos de ellos todavía están esperando el famoso Mesías, según ellos. Por eso usted hoy a muchos les habla el evangelio y ellos siguen, pero es que no, hermano, porque todavía tiene ese velo y no se le ha sido quitado. Dice el versículo 14, el entendimiento de ellos está embotado.
está cerrado. No pueden ver al Señor Jesús. Esta es la condición no solo de falsos maestros, sino que también es la condición de todo aquel que está sin Cristo. Mira lo que dice el versículo 2 de Corintios, ahora el capítulo 4, ahí adelantico, versículo 1 en adelante. Ahí como está cerquito, vámonos, dice, por lo cual, teniendo vosotros este mismo misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás se ha encargado de cegar el entendimiento de la gente. Él alimenta nuestros deseos mundanos para cegarnos. ¿Qué rompe eso? Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él nos ilumina para que nuestro entendimiento, como dice Tito, que está podrido, que está corrompido, sea limpiado y podamos ver con claridad. Hermano, que Dios, esa es nuestra oración cada día, Señor, ilumina cada día nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Cristo, para ver a Cristo, para ver nuestra necesidad que tenemos de Él. Hermano, ve por qué cuando pensamos en los falsos maestros, por qué cualquier enseñanza que ellos den está contaminada. ¿Por qué? Porque la mente de ellos está contaminada. Y aunque digan 2 o 3 versículos de la Escritura que sean correctas, hermano, recuerda esto, todo reloj dañado, aunque sea 2 veces al día, da la hora correcta. Pero el resto del día es incorrecta. Eso pasa con ellos. Hermano, su enseñanza está contaminada porque su mente está contaminada. Por eso no debemos confiar en lo que ellos dicen, hasta que su mente no sea transformada. ¿Qué más dice de ellos? Nos dice que su mente, ¿y qué más? Su conciencia está corrompida. Diría una hermana por ahí, tiene la conciencia gorda. Dicen los escritores, con referencia a la conciencia, que la conciencia es la voz de Dios grabada en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos esa conciencia, pero tristemente esa conciencia ha sido corrompida. ¿Por qué ha sido corrompida? ¿Por qué ha sido corrompida? ¿Se lo pregunta? Con el pecado. ¿Cuándo comenzó a ser corrompida? En el Edén. Desde allá para acá la conciencia quedó corrompida. Se perdió la capacidad de discernir bien entre el bien y el mal. O sea, todos los seres humanos tenemos la conciencia, pero esa conciencia está corrompida, hermano. La conciencia es la voz de Dios grabada en nuestras vidas a través de su palabra, de su ley. Es más, por ejemplo, todas las leyes, aún hasta los paganos, prohíben matar. Hay una ley que protege eso, que se le prohíbe a la gente, y cuando alguien mata a alguien, hasta los impíos hacen justicia, porque eso es algo que está grabado en nuestros
corazones. La ley del Señor, su palabra fue puesta en nuestros corazones. Ahora, ¿qué hace la conciencia? La conciencia puede hacer dos cosas. O acusa o se defiende. La conciencia o te acusa o te defiende. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que lo hace según tu entendimiento. Y según el versículo que acabamos de leer, ¿cómo está nuestro entendimiento? Corrompido. Tenemos una conciencia que nos tiene que llevar a discernir entre el bien y el mal. Lo vamos a hacer a través de nuestro entendimiento, pero tristemente nuestro entendimiento está corrompido. Hermanos, tenemos un problema. Y esa es nuestra triste realidad. Por eso venimos a Cristo. Tenemos una conciencia corrompida. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta 18. ¿Lo tiene? Como está escrito, no hay justo ni a uno. Versículo 11. ¿Quién entiende? Nadie. No hay quien entienda. Y aquí no estamos hablando de entender matemáticas, cuánto es 2 más 2, ni la tabla de multiplicar del 10, o del 1, o del 2, que son las más fáciles. Dice, no hay quien busque a Dios. Aquí estamos hablando, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Por eso la gente acusa a Dios de injusto. Es que Dios es injusto. Bueno, cuando tú y yo acusamos a Dios de injusto es porque no entendemos. Dice versículo 12. Algunos se desviaron, solo los hombres se desviaron. No, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, es decir, inservibles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por si le queda duda, mira la descripción que va a dar de nosotros. Su garganta, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspis hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Yo no digo malas palabras, pero eres amargado. Ahí está igual. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la conciencia corrompida totalmente. Y la conciencia nos dice, pero es que es la conciencia lo que nos dice, mira, tranquilo, o sea, tú no estás tan mal. Ellos están peores. Eso es lo que dice la conciencia, los otros están peores. Mira lo que le está haciendo, no, yo soy un santo al lado de él. El apóstol Pablo, en 1 Tito capítulo 4 versículo 2, no tiene que buscarlo, él allí dice que la conciencia está cauterizada. No, 1 Timoteo. 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, no tiene que buscarlo. Anótelo y luego usted lo busca en su casa, como usted es bien diligente, estudioso de la palabra, usted se va a su casa, como los hermanos de Berea, y va a estudiar a ver si el pastor está diciendo lo que es correcto. 1 Timoteo 4, 2, pero dice que la conciencia está ¿qué? Cauterizada. El pecado ha penetrado tanto a nuestras vidas que cuando dice cauterizado, cuando cauterizan algo es que, por ejemplo, si es una herida, ¿no? Queman para que ya no siga saliendo más sangre. Y algunas veces cuando hay algunas quemaduras tan profundas en algunos nervios, ¿qué pasa cuando ese nervio ha sido quemado? Ya no funciona, aparte ya no funciona, ¿qué pasa? No siente uno nada. Queda dormido.
Hermano, y el pecado nos ha afectado tanto que muchas veces la gente peca o está pecando y ¿qué pasa? No siente nada. Yo estoy bien, pero ¿qué hay de malo en eso, pastor? Es que no voy a dar ejemplos para no meterme en problemas. Pero la gente dice, es que ¿qué hay de malo en que ella haga esto? ¿Qué hay de malo en que eso? Yo no le veo nada malo. Dando un ejemplo bíblico para que no vaya a haber sentimientos heridos. Dice la palabra que los cretenses, una de las características de ellos eran que eran ¿qué? Mentirosos. Mentirosos. Mentían tanto que ya se creían sus mentiras. O sea, creían que las mentiras eran verdades. Era natural en ellos. Y no sentían nada en decir una mentira. Cuando hablaba de glotones, luego leyendo un poco más, decía que había una práctica que tenía esta gente, que comían desorbitadamente, comían, hasta llenarse, y luego iban, perdónenme por lo que voy a decir, pero lo iban a un lugar que le llamaban el vomitorium, donde con una plumita se la metían, devolvían todo y vuelvan a empezar, vamos otra vez a seguir comiendo. Glotones. Menos mal ya comieron. Hermanos, es una condición terrible. O sea, estar en pecado, pecar delante de Dios y estar como si nada estuviera pasando. Y si Dios te está amonestando o me está amonestando, por su misericordia esta mañana, nuestra conciencia, gloria a Dios. Y espero que podamos atender al llamado de Él. Hay otros que son expertos en callar la conciencia. Pero ¿sabe una cosa? Es muy difícil callar la conciencia. Podemos decir lo que digamos a los hombres para presentarnos bien, pero la conciencia te va a decir, sí, muy bien, muy bonito, pero tú sabes que lo que hiciste está incorrecto. Y tu conciencia está allí. Eso es lo que la hermana llama, tiene la conciencia gorda. Porque después la gente dice, yo aquí estoy bien, no ha pasado nada, pero la conciencia dice, sí, pero por dentro estás que echas candela. Estás enojado y no quieres pedir perdón. No, sí, hermano, yo ya lo perdoné y beso y abrazo, pero la conciencia dice, mentiroso, no lo has perdonado, porque cada vez que lo ves, las palpitaciones de tu corazón empiezan, y no es porque estás enamorado, estás enojado. ¿No le ha pasado que usted ve a la persona con la que está molesta y entonces usted le cambia la actitud? Usted venía contento y lo vio y tú dices, y tienes que fingir la sonrisa. La conciencia te dice, mentiroso, estás mal, arréglate. ¿Te acuerdas que eres un mentiroso? ¿Te acuerdas que hiciste? ¿Te acuerdas que eres lo otro? Hermanos, la conciencia está allí y Dios la usa para hablar a nuestras vidas. Es su ley hablando a nuestras vidas. Ahora mire rápidamente, esa es la parte interna de estos hombres, ¿no? Su mente y su conciencia está contaminada. Ahora, versículo 16. Vamos a mirar rápidamente la evaluación externa que se nos hace de ellos. El apóstol Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo que abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. La descripción que el apóstol Pablo hace externa de estos hombres es terrible. Su mente contaminada y su conciencia contaminada se está reflejando en sus acciones. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Y mire que él nos da 3 descripciones para identificar a estos falsos maestros. Dice que son abominables o detestables, desobedientes e inútiles, y como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, lo traduce, no sirven para nada bueno. Ahora pensemos rápido, antes de pensar en ello, pensemos rápidamente en la palabra
profesan conocer a Dios. ¿Qué dice eso? ¿Qué significa eso? Creo que no necesitamos mucho profundizar, pero simplemente es personas que dicen ser cristianos, dicen que participan en las actividades cristianas, saben las canciones cristianas, dicen Dios le bendiga y todo lo demás, pero esto simplemente es palabras que salen de sus labios. Profesan decir que tienen un conocimiento extraordinario de Dios, profesan decir que tienen una revelación especial de parte de Dios, profesan decir que tienen una relación íntima y profunda con Dios, que conocen mejor a Dios que los demás, que saben mucha teología, pero solamente es de labios. Porque cuando usted quiere comparar su teología o lo que dicen con su estilo de vida, son dos cosas totalmente diferentes. No concuerdan, gracias, me gustó, no concuerdan. Sus palabras no concuerdan con sus hechos. Aquí en la congregación ha pasado tantas veces que la gente llega y eso empiezan a citar Biblia y para acá y entonces y la gente empieza a deslumbrarse, a derretirse. Uno siempre dice, tranquilos, no todo lo que brilla es oro. La escoba nueva barre. Bien. Pero cuando la gente empieza a conocerlo, los mismos que estaban deslumbrados decían, pero es que mire, vea, todo lo que dice y no hace, vio. Por eso dice el apóstol aquí, pero con sus hechos lo niegan. Lo que Pablo nos está diciendo es, no miren sus palabras, miren sus frutos. Porque sus frutos van a revelar realmente quiénes son. Pensando en el versículo 15, sus hechos van a revelar que su corazón está podrido. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice allí, tienen apariencia de ¿qué? De piedad. O sea, parecen que son buenos. ¿Qué? ¿El micrófono? No, no está funcionando bien. ¿Otra vez? Dale. Nomás, break. Ahí está, así. Vámonos, pues, a ver hasta cuándo nos aguanta este. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3, apariencia de piedad. Usted los ve y qué bonito. Pero su conducta demuestra que son mentirosos, que son hipócritas, que no conocen a Dios en lo absoluto. Mira la descripción que Pablo da aquí. Abominables o detestables, es decir, despreciables para Dios. Y creo que es una palabra fuerte. Son despreciables. Lo segundo que dice, son rebeldes, desobedientes al Señor, a la palabra, a la iglesia, a los ancianos. No se someten a nadie, son rebeldes. Y tercero, dice que son inútiles para toda buena obra. No sirven para hacer nada bueno. En otras palabras, creo que la versión Reina Valera lo presenta, la forma que lo presenta es reprobados en toda buena obra, es decir, fueron examinados y fueron hallados totalmente inadecuados. Mira lo que dice Romanos 2, 17. El apóstol Pablo hablando a los judíos, que se creían más que los demás.
Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces tu voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar y hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, duras palabras. Oh, se ufanan ellos porque tienen todo. Oh, no, si a mí me gusta la sana doctrina, me gusta esto y lo otro. Y si me predican algo que no es de la sana doctrina, armo el escándalo. Bad. Mejor no digo el bad. Pongamos en práctica el sermón del domingo. Controlemos la lengua. Hermanos, es un buen momento para preguntarnos, ¿cuántos han sido alejados del Evangelio por la forma en que nosotros vivimos? ¿Cuántos de estos vecinos no quieren saber nada de Dios por la forma en que nosotros somos vecinos? ¿Cuántos de nuestros compañeros del trabajo no quieren saber nada de Dios por la forma en que tú y yo nos comportamos en el trabajo? ¿Cuántos de nuestros compañeros de la escuela no quieren saber nada de Dios o no los podemos invitar por la forma en que vivimos en nuestra escuela? Es un momento para preguntarnos. Ahora, esto no es una excusa para ellos. Porque cuando ellos lleguen delante del Señor, ellos le digan, mire, yo no iba allá porque simplemente el pastor allá hacía esto y esto y esto y lo otro, por eso yo no iba. No, eso no va a ser excusa para ellos, se van a rajar, porque eso no va a ser excusa. Pero tú y yo como creyentes, si somos llamados a reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Yo soy de los que creo que la gente siempre utiliza la excusa que más se acomoda a ellos para no hacer lo que tienen que hacer. Pero tú y yo somos responsables cuando les damos la excusa. Cuando les damos el punto de apoyo por nuestra forma en que vivimos, por la forma en que actuamos. Tenemos que examinarnos, porque mire lo que dice Pablo, mire cómo termina el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre del Señor Jesucristo es blasfemado en Dothan por causa de cómo viven los hermanos de la iglesia del Calvario fuera de la congregación. No, yo que voy a ir allí, si ni entre ellos se aguantan. No, yo que voy a ir ahí, si ni ellos se saludan. No, yo que voy a ir ahí, si entre ellos el uno habla del uno, el uno habla del otro y así sucesivamente. ¿A qué voy a ir yo ahí? Sí lo puedo decir. Si sus matrimonios duran lo mismo que duran los matrimonios del mundo, o sea, se casan y luego se divorcian. El problema. ¿Qué voy a ir yo ahí? Si los del mundo ponen cachos y allá también ponen cachos, o sea, ¿qué voy a ir yo ahí? Los del mundo roban, ahí también roban. ¿Qué voy a ir yo a hacer ahí? Los hijos del mundo son rebeldes y los de la iglesia también son rebeldes. ¿A qué voy a ir yo ahí?
¿Dónde está la diferencia? Porque nosotros venimos un domingo y cantamos Me voy con él a la Nueva Jerusalén. ¿Eso es lo que nos hace diferentes? El nombre de Cristo siendo blasfemado entre los gentiles por causa nuestra. Hermanos, tenemos que examinarnos. Eso no es excusa para ellos. Pero sí tú y yo tenemos que examinar nuestra vida. Obvio, en algún momento nos vamos a equivocar. Y yo creo que cuando la gente hace referencia a ese tipo de cosas, no es a una equivocación de alguien que tuvo en algún momento, sino cuando se convierte en un patrón de vida. O un estilo de vida, si lo quiere llamar de esa manera. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así resume el apóstol Pablo la vida de los falsos maestros y de todo aquel que pretende o dice conocer a Dios, pero su vida demuestra lo contrario. Ve, mis hermanos, que este tipo de hombres, pensando en los falsos maestros, en lugar de ser equipados para toda buena obra, son examinados y fueron inhabilitados para toda buena obra. Son incapaces, por eso no debemos escucharlos, porque no traen edificación para nuestra vida. Estas son las personas que deben ser silenciadas. ¿Por qué? Porque causan profundo daño a la iglesia. Causan profundo daño a los propósitos de Dios. Y mire que cuando usted empieza a leer el capítulo 2, creo que el apóstol Pablo lo resume ahí muy bien. Y esto, si Dios permite, pues lo hablaremos la próxima semana. Pero Pablo dice allí, pero tú, Timoteo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No hable las fábulas, no hable las tradiciones de los hombres, habla la sana doctrina. Si Dios nos da vida, empezamos a estudiar el capítulo 2 la próxima semana. ¿Les parece? Y aunque no le parezca también. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Si su salud se lo permite, ponga sobre sus pies, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ella es espada de dos filos que penetra hasta lo profundo. Ella discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Señor, permite que al estudiar tu palabra, quizás enfocándonos tanto en las acciones internas o externas de los falsos maestros, podamos perder de vista de que hay una aplicación también para nosotros. Porque posiblemente podemos estar llenándonos de conocimiento, estar buscando buenas enseñanzas alineadas a tu palabra, pero olvidando el fruto, servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Señor, perdónanos si nos estamos llenando de información, pero con nuestros hechos estamos negando tu grandeza. Señor, si estamos siendo piedra de tropiezo a otro, por nuestro estilo de vida alejado de ti, Señor, que tu palabra nos llame a la corrección y podamos, Señor Jesucristo, hacer el cambio necesario. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.